Bienvenidos al especial de Foro Íntimo, esta vez desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenido, Enrique, al programa, pero gracias, Enrique, por recibirnos. No, por favor, un placer estar con ustedes. Hoy con nosotros, Enrique del Carril. Bueno, contanos esto que estás llevando adelante, que a nosotros nos parece muy interesante de contenido, pero sobre todo muy original y muy disruptivo, que es Suprema de Fallo. Así es, Suprema de Fallo es un Instagram y TikTok. Básicamente lo que hago es recorrer lo que va sacando la Corte y bueno, un proyecto muy personal, muy casero. Lo arranqué con mi hijo, que es diseñador, y la idea es un poco volcar el mensaje de lo que va diciendo la Corte para que sea rápido para todos nosotros y accesible para los que no son abogados. ¿Y cómo se te ocurrió desarrollarlo? Bien, esto empezó en la pandemia, empezó como un texto. En realidad esto tiene una historia más larga. Yo trabajaba en la Fiscalía ante la Corte y tenía un mailing de mail, de correos electrónicos en aquel momento, en donde iba contando lo que iba saliendo de la Corte. Eso después pasó a un grupo de WhatsApp, después fue una lista de distribución de WhatsApp, y en la pandemia, que todos teníamos tiempo, que estábamos ahí viendo qué inventar con las cosas, lo pasamos a Instagram con un hijo mío que es diseñador, y al principio era todo gráfico, escrito, y bueno, en un momento saltamos al video, a los reels. Son muy entretenidos porque has logrado que en muy poquitos segundos explicas el fallo. ¿Cómo se logra eso? Sí, es un desafío. De hecho, es un desafío en donde ahí tengo también mi hijo, que no es abogado, entonces me decía, no funciona lo que estás diciendo. Es lograr dos cosas, básicamente. Una, encontrar un gancho fuerte en la misma sentencia de la Corte, y el otro, tirar 2, 3 ideas. Vieron que nosotros, los seres humanos, nos movemos con 2, 3 ideas, Claro. 2, 3 argumentos. Entonces, el objetivo, básicamente, si lo podría armar, es eso: una frase fuerte y un par de argumentos. Bien. Y a mí me llama mucho la atención cómo lo armás. Y visto de afuera parece muy sencillo porque vos lo haces en unos segundos nomás. No sé, creo que 2 minutos ha de haber sido el reel más largo que debes tener, o un poquito, pero no más de eso, para que la gente no te scrolle. Y por ahí algún desprevenido puede creer que eso es fácil hacerlo, en el sentido de filmarlo y hablar. Pero hay todo un estudio detrás de eso. Contanos un poco cómo llegás a eso. Sí, fue realmente una curva de aprendizaje compleja, ¿no? Pero la idea es, cuando viene el acuerdo de la Corte, elijo 3 fallos, bueno, ahí la gente puede votar, sale uno, y a partir de eso armo un guión con eso, 2, 3 minutos es lo máximo que las redes aceptan. Y bueno, lo filmo casero, ¿no? Con el celular, un micrófono, y después viene el arduo trabajo de edición, porque son 2 o 3 minutos, pero la grabación final, pero el crudo es muchísimo más largo, por supuesto. Digo, la capacidad que tenés que tener para analizar los fallos, extraer las partes más importantes y poder comunicarlo. Porque esto viene de un trabajo tuyo previo de formación. Que eso es lo que quería señalar. Claro, sí. Vos sos docente, yo soy docente universitario del grado y del posgrado. Del grado de posgrado, soy profesor de Derecho Constitucional y soy profesor, digamos, para combinar las cosas, soy profesor de argumentación. Claro. Mi tesis de maestría se llama El lenguaje de los jueces, es sobre cómo comunicamos los jueces. Entonces, bueno, un poco fue combinar esas 2 ideas, es decir, cuáles son los 2 a 3 argumentos fuertes y que se sostienen, y bueno, en la temática que me interesa, que nos interesa, que es el derecho constitucional. Claro. ¿Y has recibido crítica? ¿A los jueces les gusta lo que haces? Arranqué con mucha preocupación en ese punto por la Corte, pero no, la verdad que fue bastante bien recibido. Me consta directamente, digamos, porque me llamaron de la presidencia de la Corte, me contaron, me dijeron que lo veían con mucha atención, me han invitado a presentaciones de índices, de estadísticas, etc. Así que sí, yo trato de ser lo más ecuánime posible, de escribir lo que ellos dicen, y bueno, después viene lo maravilloso de las redes, que es la discusión que se arma, todo el debate que se arma. Es espectacular. No te he visto tomar mucho partido, son más descriptivos lo tuyo. Sí, hago mucho de profesor de argumentación, ¿no? Yo siempre, cuando voy a clase con mis alumnos, les digo: sepan que voy a estar en contra de lo que digan, no importa lo que digan, digamos, ¿no? Entonces, ese juego en donde uno fuerza al otro a repensar su argumento, a armar bien su idea. Claro, es lo que genera la discusión. Por eso prefiero
tener ese lugar un poco incisivo, de pinchar, en este caso a la comunidad que comenta. ¿Y te resulta fácil acceder a los fallos, estar conectado con eso? Al material, a tu materia prima. Sí, ahí la Corte primero tiene un muy buen sistema de comunicación, su página es muy buena y todo, y además, como te decía, ellos me han dado un canal donde me avisan, me dicen, hoy va a ser el acuerdo, entonces yo estoy atento. Bien, pero alguien que no es abogado, ¿puede acceder a esos fallos? Sí, tiene esas cosas que tienen los abogados y todos, ¿no? Es decir, cada uno en su rubro. La página para alguien que maneja el idioma es una página muy amable, muy accesible. Bien. Quizás a alguien que no viene del derecho le va a costar un poco más. Pero puede. Puede, sí. Puede. Está. O sea que está. el derecho de acceso estaría garantizado. Sí. Yo te pregunto esto porque nos vamos un poquito de las ramas, pero para compartirte un poco la experiencia y sobre todo rescatar tu labor para los abogados que estamos fuera del Poder Judicial, o sea, abogados de matrícula o el abogado que estudia y enseña. No es fácil acceder a los fallos en otros tribunales. Por ejemplo, en Córdoba, esa posibilidad no la tenemos los abogados. No están publicados los fallos y sentencias. No es que nosotros tocamos un botón y vemos los fallos. Entonces, por eso lo que vos haces es muy bueno, porque tenés una dinámica y que a nosotros nos sirve muchísimo. Claro. Pero, por ejemplo, en Córdoba, los fallos del Tribunal Superior de Justicia no están no son de libre acceso. No lo son para el ciudadano común ni para el abogado. Sí, eso la Corte ha hecho un trabajo muy fuerte. Igual sigue siendo un volumen grande, cada acuerdo serán 1.000, 2.000 páginas. Claro. Es un volumen grande de cosas y hay que sentarse y verlo. Yo creo que es un problema de la edad, que yo me levanto muy temprano. Me levanto muy temprano. Entonces es una virtud, me parece. Sí, lo estoy dudando. Todavía no tengo definido si es una virtud o no. Es un hecho, eso seguro. Y claro, ahí bien tempranito a la mañana me preparo un café, me hago un mate y empiezo a mirar, a leer un poco. Muchos de tus reels son con el mate. Son con el mate, claro, el patio. Café, son muy, muy entretenidos. Che, y te tengo que preguntar porque debes tener otro asistente también, que no me lo estás reconociendo. Sí, bueno, ese asistente. Infaltable. Inteligencia artificial. Sí, claro. Sí, tenemos esas relaciones que todos usamos, relaciones casi personales, ¿no? Ahora, por ejemplo, me está cayendo bastante antipático ChatGPT y a Claude lo quiero. Sí, claro. Sí, Claude es un amigo. Pero por ahí los confrontas. No le decís, che, sí, pero Chat dice somos esto. los dos contra él, ¿eh? Claro, Claude bien, y yo contra ChatGPT. Sí. ¿Y qué pensás vos de la utilización en el ámbito nuestro del derecho, de la inteligencia artificial? Me parece espectacular, peligroso como todo. Me parece que nos va a ayudar un montón. Nosotros ahí, ya saliendo del reel y yendo a lo laboral, digamos, en la oficina nuestra, en la Fiscalía de la Ciudad, tenemos una inteligencia artificial que resuelve casos ómnibus en laboral, casi todo. Mirá, bueno. Y hemos pasado unos índices de, no sé, no tengo el número exacto, mucha pero velocidad. Sacamos 500 por semana, cosa que antes era impensable. En el ámbito académico también a mis alumnos... Para. Me fuiste al ámbito académico. Y en esa velocidad con la que han resuelto los casos, contame de los furcios que han cometido. No me vas a decir que no han cometido ningún error. No, por supuesto. ¿Alguna anécdota que les haya pasado? Sí, por supuesto tenemos control humano posterior, con lo cual los furcios quedan ahí. En el control. En el control de calidad. Sí, hasta ahora no hemos tenido ninguno. Bien. Recién empezamos con el tema, ¿no? Ya nos va a pasar. ¿Y del otro lado de la barandilla han visto algo? Del lado de los jueces yo sé que ellos están desarrollando algo en el Tribunal Superior, están desarrollando alguna cosa, hicieron unas compras ahora de inteligencia artificial, supongo que para lo mismo, ahí hay unos volúmenes, especialmente en laboral, los volúmenes son monstruosos. ¿Y en el ejercicio profesional de los abogados has visto? Sí, también he visto algunos errores. Contanos algo. Una cosa que... No lo quememos el colega, pero... Sí, no lo quememos, ¿no? Que se da cuenta o que le quedó a él. La frase. Acá te entrego. Sí. Eso pasa, digamos. Pero bueno, mientras no... Sí tengo jurisprudencia que no existe. Claro. Y no tuvimos no sé si viste la noticia del prompt injection en Brasil. Sí, que estaba...
O sea, hay una forma de hackear la inteligencia artificial. Sí, sería. claro, y es tan simple que es. Que uno piensa, ¿por qué esas soluciones tan simples aplicadas para el mal, digamos? Claro, ¿no? Pero sí, sí. escribirlo en letra blanca para que no se vea. Para que no se vea. Impresionante. Sí, sí, sí. Che, Enrique, contanos alguna anécdota en tu vida con el derecho que te haya marcado. ¿Alguna anécdota? Sí, en tu vida con el derecho, porque vos estás en la academia, digamos, estás en la formación del abogado en el grado, en el posgrado, haces esto que es muy, muy importante, esta herramienta que es Suprema de Fallo, que nos sirve muchísimo a que ejercemos la profesión en los ámbitos que sea. Contanos alguna anécdota. Sí, ahí podría, bueno, como profesor de Derecho Constitucional, más que una anécdota uno tiene como referente, ¿no? Tiene así como en algún lugar donde eso toca. Ahí, cuando empecé con Padilla, empecé a dar clases. Padilla era mi titular, empecé a dar clases, todo ese momento de nervios. Y sí, son anécdotas que te van formando. Si uno las mira retrospectivamente, es como, qué horror lo que estaba haciendo. Pero bueno, en la vida eso sirve. Lo mismo pasa con los reels. Uno mira, vayan a ver los primeros reels y me da, ¿cómo es que dicen los chicos? Me da cringe. Me da cringe lo que hago, pero bueno, eso acumulativo. Y después, como otra anécdota que tiene que ver mucho con la tecnología, y ahí siempre tuve como afinidad con lo tecnológico. Me tocó ser 9 años director en Córdoba también existe la Policía Judicial, de la ciudad. De hecho, tenía O sea, vos dirigiste la Policía Judicial. El director de la Policía Judicial. En la ciudad. Ah, bien. Casi prácticamente de la fundación. Y lo que ocurrió ahí es que nos decidimos perfilarnos en temas digitales, ¿no? Investigación de criminalidad digital. Sí, crimen. Y lo más interesante ahí fue sentarte con gente de otro palo, ¿no? Claro. Con no abogados. Claro. Recuerdo un caso que estábamos investigando, no nos conseguíamos la información, estábamos nosotros los abogados, y había un par de informáticos, ¿no? Y entonces un informático me decía, pero yo tengo un algoritmo para eso. Y se paró y empezó a escribir una fórmula matemática y solucionamos el caso, ¿no? Entonces, eso de mirar Sí, encontró la solución al problema de la información que teníamos. Che, y vuelvo un poquito para atrás lo que me decías de la Policía Judicial y el Ministerio Público. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio Público es un órgano de extrapoderes. No, en la ciudad es igual que... depende del Poder Judicial. Sí. Ah, ok. Sí. Es un órgano autónomo autárquico, pero depende del Poder Judicial. Bien. Enrique, de todo lo que estás haciendo, que se nota, digamos, sos una persona que estudia mucho, ¿cuál es tu crítica al sistema judicial desde tu visión? Bien. La comunicación es un tema. Es un gran tema. La comunicación hacia del los Poder ciudadanos. Judicial en realidad, en todas las capas, algunas cosas con menos problemas que otras, pero sí es un gran tema. Digamos, hoy es inviable no pensar en la comunicación y quedarnos con ese viejo concepto de los jueces hablan por sus sentencias. Bien. ¿Y qué estaría? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué está pasando con la comunicación? Hay mucho de vencer esa tradición, digamos, esa como aversión que tenemos. Ahí hay muchísimo. Y segundo, tomárselo seriamente, ¿no? Hoy la cuestión comunicacional en un Poder Judicial, y lo digo porque estuve ahora en San Juan, en la Junta Federal de Cortes, en el capítulo de comunicación y Poder Judicial, y uno ve que se repite esa cosa de no tomarlo como una manera de control democrático, ¿no? Claro. Es decir, es necesario rendir cuentas. Rendir cuentas. Siempre cuento esta anécdota con mi Instagram. Tengo un amigo, gran amigo, que se dedica a la producción porcina, ¿no? Compra, vende chanchos, digamos, y me sigue, por supuesto, porque es amigo. Porque los primeros, cuando empezamos, empiezan a seguirme. Y un día me dice, mirá, no entiendo nada de lo que estás haciendo. Pero está buenísimo. Pero por lo menos me quedo con la idea de que la Corte para algo sirven. Bien. Y uno dice, bueno, ese es un mensaje posible, ¿no? Claro. A alguien que no le interese, pero dice, bueno, no le estamos pagando un sueldo a unos que... Bien, pero vos me decís muy genérico. Yo te pregunto, digo, ¿cuál es la crítica? Me decís la comunicación. Bueno, ¿cómo está haciendo hoy y cómo te parece que debería ser? Sí, es una comunicación muy institucional, vamos del lado de lo institucional, digamos, muy formal en ese punto,
Y en el lado de las sentencias tenemos que llegar a un nivel de lenguaje... Que ni ellos mismos, muchas veces. No, les cuesta un montón, les cuesta un montón. Si uno ve, qué sé yo, la leo, la sigo también siempre, en su momento hacía videos, ahora no tengo tiempo, la Corte de Estados Unidos, el nivel de lenguaje en la sentencia, de discusión, de explicar las cosas de una manera simple, que se entiendan, bien. Tenemos que llegar a ese lugar. Digamos. Cuando hacías la comunicación pensé, yo me fui a lo que ha ocurrido hace poco tiempo, en Córdoba, que ha trascendido en todos los medios, la forma en que un fiscal comunicó un hecho. Sí, sí. Sí, es eso. Pensé que te referías a eso. Sí. Pensé que te referías a eso. Sí, bueno, a mí me pasó en la fiscalía que me entrenaron en media training, digamos, en ese lugar de en esos momentos críticos, de poder comunicar y de entender que te salten ciertas alarmas de cómo decir las cosas, de dónde decirlas, de en qué momento. Eso también es parte de eso. Quizás eso hacer un papel más para los fiscales que para los jueces. No estaría bueno que un juez hable de lo que está haciendo. Del caso candente. Sí, un fiscal que está en otra postura, digamos. Pero es fundamental esa idea de como empatizar con el público objetivo. No con la persona concreta, sino con el público objetivo. Y en tus años de tu carrera con el derecho, ¿cuál es? Me imagino que he tenido decepciones. Contanos alguna historia. ¿Decepciones? Decepciones, sí. Decepciones, qué buena pregunta. Sí, a ver, los funcionarios, el Poder Judicial tiene cosas maravillosas, digamos, pero tiene como una velocidad que a veces uno quiere tirar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me pasa que, digamos, soy muy activo en esta cosa y quiero avanzar e innovar y todo, y siempre hay como bueno, a ver, veremos qué pasa, no sé qué. Entonces, por ahí proyectos que uno está muy entusiasmado, no quiero decir los proyectos para no identificar a los... Seguro, claro. Y se encuentran con una pared de que en el fondo se resuelven en qué dirán, ¿no? El qué dirán. Porque muchas veces no es la persona, sino que es más la estructura, más la manera. Sí, hay como una especie de prevención. Es como que deciden en función de los casos marginales, ¿no? Es decir, normalmente esto ocurre así, bueno, avancemos por este lado y hagámoslo bien, más rápido, no sé qué. No, pero mirá qué pasa si dicen que... Sí, bueno, sí, puede pasar, pero eso es un margen. Pero ¿no crees que esto que estás diciendo a mí me interpela mucho, me hace reflexionar y ser muy crítico? Porque yo vengo más del foro penal de mis primeros años, antes inclusive de recibirme. ¿No crees que los casos marginales determinan formas de llevar adelante un proceso en general y de determinada política judicial? Sí, y muchas veces a costa de garantías constitucionales. Entiendo, me parece un error, digamos. El caso marginal se trata marginalmente. Pero cuando hablamos, para que se entienda, caso marginal no es por la marginalidad de las partes de las personas, sino marginal de que es un hecho extraño, que no es la norma, no es lo que se repite. Sí. Entonces, una buena política, en términos de política pública, digamos, ¿no? Es tratar y ser eficiente en los casos que ocurren y después estar preparado para la marginalidad, ¿no? Claro. Recuerdo una anécdota en una discusión que habíamos ganado, una discusión sobre prueba digital, ¿no? Le habíamos ganado al caso. Y el funcionario me dice, no, bueno, pero fíjate que el otro tribunal lo rechaza. Entonces actuemos, pidamos... Siguiendo esa línea. Claro. Y vos decís, pero lo ganamos. Está bien lo que estamos haciendo, estamos teniendo más acceso a la prueba. ¿Por qué vamos a usar la excepción? No, porque ya si nos toca. Y así es muy difícil avanzar y eso es bastante decepcionante. Bien, o sea que faltaría un poco más de confianza en sí mismo. En sí mismo. Quizás eso sea, no lo había pensado así. Pero digamos, un poco más de creérsela. Yo quiero escucharte a vos, pero yo voy a meter un bocado en esta charla que estamos teniendo. Claro. Sí, un poco de creérsela. En todo esto porque yo he estado siguiendo las noticias con todo lo que ha sucedido con este tema de la comunicación que te mencionaba. Tal vez falta un poco más de actitud. Tal cual. Más de confianza. Entonces dejemos de mirar tanto la tele y la opinión y nos concentremos en la garantía y en lo que dice la Constitución. Claro.
Sí, sí. Porque yo me sorprendo cómo los casos marginales, que en número son marginales, no porque no sean relevantes, por supuesto que son relevantes, porque no va a faltar los haters que bueno, van a ver y decir, pero ¿qué le decís vos a esa víctima? Por supuesto que no estamos hablando de ese ángulo. Pero a mí me llama la atención que casos marginales en número condicionen la mayor cantidad de casos que ni siquiera tienen cosas en común. Sí. Bueno, eso es interesante el tema de los haters, ¿viste? Porque hay muchas cosas, no, mirá qué nos van a decir, no, alguien nos va a criticar. Y sí, digamos. Y si uno entra en la lógica de las redes, están buenos los haters. A mí me encantan los haters. Me encantan. Sí, claro, es lo divertido. Claro, es lo divertido. Además, y encima de lo que te impulsa el algoritmo. Claro, son como... Claro. Pero digo, hater de internet o hater de físico. Sí, lo más divertido son los físicos. Claro, exactamente. Sí, porque tienen el prejuicio y vos lo ves que te miran de reojo. Pero hay como institucionalmente una actitud de que nadie me critique. No. Claro. Si nadie te critica, estás en algún problema. Claro. O sea, si vos no merecés ninguna crítica de nadie, algo estás haciendo mal. Sí, yo discrepo de esas personas que quieren agradar. Sí. Ese perfil del agradador serial es como para mirarlo de reojos. Y la justicia, muchas veces, ya lo conversamos con otros colegas, inclusive de acá, no de la ciudad autónoma, sino de la provincia de Buenos Aires, que también son muy críticos sobre ese punto, y es que los jueces están queriendo agradar demasiado. Claro, sí. Es como el penal tiran alto al medio. Por ahí pasa, pero lo más seguro es que le peguen la cabeza al arquero. Entonces, ¿Y has creído siempre en la justicia, Enrique? Sí. Lo que nos pasa a todos cuando llegamos a determinada edad, en que empezamos a ver las injerencias de la justicia de la política. Y eso porque no te tocó litigar. Eso porque no me tocó litigar. Sí, no, probablemente sea cierto. Digamos, ¿no? No, te lo digo en broma. Pero esa perspectiva de estar del otro lado y lidiar con el molino de viento, no solo el que lo maneja, creo que se la recomiendo a todos, desde el lugar que no lo hice, ¿no? Seguro. ¿Y te ha tocado estar en juicio? No has litigado nunca, no. Has estado siempre adentro del Poder Judicial, pero no te ha tocado ser parte de juicio. En una época yo estaba a cargo en Nación, de la Oficina de Asistencias Internacionales, Tradiciones, todo eso, y ahí hacíamos mucho asesoramiento y presencia en juicio con los fiscales cuando tenían tradiciones importantes, grandes. Entonces ahí me ha tocado, que además era en el Código Viejo una de las pocas audiencias orales de primera instancia del juicio. Así que ahí sí... No, pero no me refería de lo profesional, sino desde justiciable. Desde el punto de vista del justiciable. No, siempre fui... No, puede ser. Poder Judicial y Fiscalía. Por eso, siempre estuve del lado de los buenos. Para vos, el lado de los buenos somos nosotros. No, me refería si te tocó intervenir en juicio como parte, no como abogado. No. Y después el juicio civil, laboral, una declaratoria, digamos, como sea. No, tuve un juicio de consumo, eso sí. De consumo, bueno. Sí, pero damnificado directo. Damnificado, ¿y cómo salió? Un espanto. No, bien, lo ganamos, pero larguísimo. Eterno. Yo también vengo de penal, y en penal la cosa tiene más velocidad. Digamos. Claro, bueno, pero el proceso del consumo es como que tiene un mix. Es como que tiene ganas, sí. Es un juicio civil que tiene ganas de ser penal, pero ¿lo ganaste o lo perdiste? ¿Lo ganaste o lo perdiste? Lo gané. ¿Y lo querés contar o no? No, fue un... Resumilo con tu poder de... un mal arreglo de un auto. Lo saqué del taller, se me destruyó en un viaje, además venía de viaje. Y bueno, no me senté con ellos, no me lo quisieron reconocer. Terminamos en la audiencia de conciliación, tampoco. Juicio. Y juicio. ¿Y? ¿Ganaste? Y lo gané ¿Con daño punitivo? En primera y en segunda, con daño punitivo. Todo. Sí, pero es muy largo. Largo. ¿Cuántos años? Al final fueron como 5 años, 6 años. Al final lo que cobré, primero que ya estaba, digamos, en los hechos ya estaba, y segundo que si uno hacía el porcentaje... El análisis económico no era rentable meterse en esa aventura. Para nada. Sí. Enrique, para ir cerrando, contanos, ¿qué le diríamos a los jóvenes que están empezando a estudiar Derecho o que están iniciando en su profesión? ¿Qué consejo le damos? Me parece que, primero como una aproximación general, me parece que están viviendo un momento de derecho espectacular, digamos, ¿no? ¿Por qué?
toda esta irrupción, pongamos la etiqueta de IA, pero de todo lo que tiene que ver, porque hablamos también podemos hablar de ambiental, de consumo, Sí. todo un universo de casos y de cosas que no terminan de tener una respuesta en el ordenamiento jurídico, en la tradición, etc. Bien. Con lo cual, mucho más que nosotros, que nuestra generación, van a tener que afinar el ingenio jurídico para encontrar soluciones donde no están explícitas. Para nosotros era más fácil, ¿no? Claro. Estudiamos civil con el Código Civil de 1860, ya Sí, todo el mundo había hablado de eso, ¿no? Con lo cual, primero entusiasmarse, porque tienen para hacer mucho, para ser los grandes juristas del futuro, eso primero y principal. Y segundo, que empiecen a entender las habilidades, no sé si decir habilidades blandas, porque la habilidad blanda es otra cosa, pero Sí. argumentación, lógica, es decir, a encontrarle las razones a los hechos y a los casos y a la jurisprudencia. Y empezar a pensar, y ahora sí, quizás me pongo más en lo que hago, en la cuestión de Supremo de fallos y de los fallos de la Corte, empezar a pensar en esos fallos de una manera distinta, como precedentes que hay que tomar y hay que llevar, no como una cita de autoridad, lo dijo la Corte, ¿no? Y ahí eso va a hacer que la cosa gire mejor para mí. Yo debía haberte preguntado antes tu visión, porque sos docente en la formación de los abogados. ¿Cómo estás viendo el estudiante hoy que está próximo a recibirse? O, bueno, sí, ha cambiado muchísimo. Yo soy profesor, cuando estaba estudiando en la universidad, era profesor de secundario, cuando terminé empecé, siempre fui profesor, me gustó mucho la docencia. Ha cambiado muchísimo. Lo que pasa hoy es que cuesta mucho más el enganche, les cuesta engancharse con los temas. ¿Por qué crees que es eso? No quiero caer en el lugar común de que son gente de las redes sociales, sino me pongo del lado de nosotros, de los profesores, es que no atinamos a entender que dar una clase donde uno habla ya no estaría funcionando. Y ahora poniéndolo en el lugar de ellos, les cuesta mucho entusiasmarse, y dándole el lado bueno de esto, cuando se entusiasman, nos pasan por encima. Seguro. A nuestra generación. Claro. Tienen una capacidad de pensar fuera de la caja y sacar conclusiones que... Y entonces la enseñanza formal en las universidades... Sí, la enseñanza formal hay que replantearla fuertemente. Sigue sirviendo, por supuesto, pero tenemos que ir a un lugar más del asunto, del caso, de la solución del problema, y no tanto que aprendan leyes, teorías, principios, ¿no? Porque eso está en los libros. Eso está en los libros, sí. ¿Ah? Sí. Y nos cuesta ese puente. También te habrá pasado que, no sé si trabajaste mientras estudiabas, pero tenías esa sensación de lo que estoy estudiando es parecido a mi trabajo, pero no es lo mismo. Es como que había un gap ahí que no... Una distancia. Y yo empecé a estudiar, cuando estudiaba, trabajaba en tribunales, era pasante. Y todos los profes de procesal penal y de penal, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría son funcionarios magistrados. Claro. Y a mi modo de ver, crítico, ya en el ejercicio de la profesión, veo que lo que se enseña no es lo que se aplica. Sí, es como... sobre todo en el proceso penal, ¿no? O sea, inclusive los mismos que escriben, después cuando fallan, no es lo mismo. Pero ¿no me enseñaste que la privación de la libertad es excepcional? Sí. Ahí hay una discordancia que hay que tenerla. Quizás sea esa tradición nuestra europea de los códigos y constitucionalista norteamericana que nos quedó en algún lugar psicótico. El derecho argentino o el profesor parado con autoridad al frente de alumnos como de hace 200, 300, 400 años. Sí, claro. Igual. Hoy te miran y te dicen, dale, eso lo dice ChatGPT, ¿no? Claro, se van más rápido. Sí, eso es tremendo. Bien, ¿te has sentido cómodo? Pero comodísimo. ¿Sí? Bueno, queda la última pregunta, Enrique. Bien. ¿Quién sos cuando nadie te ve? ¿Quién soy cuando nadie me ve? Me gusta mucho cocinar. Bien. Me gusta mucho la música. ¿Qué música escuchas? Mucho folclore. Soy muy fan. En realidad... Es que la barba esa me gusta. La barba cafruna, tira cafruna. Anduvo salteño, escuche Leguizamón. Sí. Me gusta mucho el folclore. Tenemos una banda de amigos muy folcloristas.
Y... ¿Tocas algún instrumento? No, yo soy el que está al lado con el vaso de vino. Yo no, soy inútil. Creo que me hice abogado porque las manos no, bueno, pero escucha, no tienen otra utilidad. El Cuchi Leguizamón, que a mí es uno de mis ídolos, Sí. fue fiscal de Estado y fue diputado, era abogado. Sí, claro. Brillante músico. Sí, es verdad. Bueno, ahí, perdón, te interrumpí. Entonces, cuando no estoy ahí en las redes, cocino mucho en mi casa y escucho música. Me gusta mucho leer literatura, ¿no? Fuera Sí. el otro, así que soy así como un... Estoy medio viejo. Sí, para mí. Sigo para con lo mí, mismo, ¿no? Claro, no, nos queda mucha cuerda todavía. Sí. Enrique, queda la última parte del programa, que es entregarte nuestro presente que lo caracteriza. Pero bueno, muchas gracias. Le hacemos entrega hablando de herramientas. No salió una herramienta de las últimas tecnologías, pero una herramienta simbólica que te hacemos entrega de ella. Pero espectacular. Está grabado tu nombre allí. Muy bueno. Y no sé si sabes qué significa, pero nosotros lo recordamos siempre. Eso es un cincel que tiene un contenido simbólico. Porque todas las personas que pasan por el foro íntimo se han caracterizado por dejar su huella, su impronta en el derecho, en el ámbito en el que se han desarrollado. Y eso los ha caracterizado por la fuerza, la energía de su pasión, pero sobre todo por su inteligencia, que es la que ha servido para moldear toda esa energía, toda esa pasión, toda esa fuerza. Entonces el cincel simboliza esa inteligencia con la que has podido llevar adelante todo tu empeño y ese grano de arena y esa huella que has dejado en el derecho. Te agradecemos mucho, Enrique. Bueno, muy lindo, muy buen gesto y muy buen mensaje. Bueno. Gracias. Me gustas.